Bueno, este panel es sobre abuso de posición dominante. Lo primero que deseo hacer es presentar a los invitados que tenemos, que es un panel de lujo. Nuevamente les agradecemos por estar acá. Y luego voy a introducir un poco el tema que queremos conversar y luego van las preguntas. Entonces, parto presentando a los panelistas. Está con nosotros Nicole Neme, ella es abogada de la Universidad de Chile, es socia fundadora del estudio jurídico Ferrada Neme, liderando el área de Derecho de la Competencia y Regulación. Además, es profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de las cátedras de Derecho de la Competencia y Derecho Económico. Su trabajo, como todos sabemos en Chile, en Derecho Económico y Derecho de la Competencia ha sido reconocido nacional e internacionalmente. Michael Lawrence, and I will speak in English now. He's Senior Competition Counsel at Google since 2011, where he leads competition investigations in Latin America. He has served as an editor for the American Bar Association, Antitrust and IP Handbook, and has been an adjunct law professor at Santa Clara University. Previously, he worked as a senior competition counsel at Intel Corporation. He holds a degree in political science from the University of California, LA, and a Juris Doctor from Georgetown University. Thank you, Michael, for being here. Jesús Alvarado es director legal global de AB InBev desde el año 2021. Anteriormente fue abogado litigante y consejero internacional en la División de Competencia del Departamento de Justicia en los Estados Unidos y jefe de la Oficina de Competencia en Puerto Rico. Tiene un título en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico y un LLM de la Escuela de Derecho de Harvard. Además, Jesús es copresidente del Comité Federal de Enforcement Civil de la Sección de Derecho de Competencia de la American Bar Association y es vicepresidente del Comité de Competencia Business at OCDE y profesor adjunto en la Escuela de Derecho de la Universidad de George Washington. Muchas gracias también, Jesús, por estar acá. Entonces, dicho eso, quisiera dedicar 2 minutos antes de pasar a los panelistas para introducir el tema de este panel, que es de abuso de posición dominante, pero no solo de abuso de posición dominante, sino que algo más concreto. Como ya vimos en el panel anterior, en materia de colusión hay una acotada zona gris, que son los acuerdos procompetitivos. En cambio, en los casos de abuso, esa zona gris parece ser más amplia, ¿no? Como señaló la Corte de Apelaciones del noveno circuito de Estados Unidos en el caso Qualcomm, hay una delgada línea, al parecer, entre una conducta anticompetitiva, una conducta abusiva anticompetitiva y una conducta hipercompetitiva. Hombre, el abuso, al final, la competencia no se suspende, sino que es al revés. Hay demasiada rivalidad, quizás demasiada o agresiva competencia. Y en este marco, y por eso es que hay que ser muy cuidadoso al tratar los casos de abuso, justamente para evitar y distorsionar los incentivos de mercados a competir y mantener, digamos, los incentivos a ser eficientes y a innovar. En este contexto son 2 temáticas las que queremos abordar, o al menos ese es el desafío. La primera es sobre los parámetros de competencia distintos al precio en los casos de abuso, que han tenido especial relevancia en materia de economía digital. Ya sabemos que algunos de estos parámetros son la calidad, los términos y condiciones de las políticas de privacidad, quizás la exposición al avisaje de algunas herramientas digitales o incluso la portabilidad puede considerarse como un parámetro de competencia. Esto plantea una serie de interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo se miden estos parámetros no monetarios? ¿Hay posibilidad de hacer matemática en la evaluación o en la cuantificación de estos parámetros? ¿Cómo se analizan, por ejemplo, en mercados de 2 lados, en mercados de plataforma? Y también preguntarnos si acaso este tipo de análisis que hemos visto en la Unión Europea, que hemos visto en Estados Unidos, si acaso ya llegó a Latinoamérica, si hay casos en Latinoamérica en que podamos identificar esta discusión. Esa, digamos, es la primera temática. Y la segunda es preguntarnos por los abusos explotativos, que en algún sentido son como un elefante blanco que además está en una cristalería. Es blanco porque nadie sabe muy bien cómo aplicarlo, cuál es el cálculo que hay que hacer. Y la cristalería consiste en los incentivos de mercado, digamos, a innovar y a ser eficiente. El elefante no se puede mover mucho sin romper esa cristalería.
Eh, y las preguntas que surgen a propósito de este tema son, bueno, ¿qué tanto se aplican los abusos explotativos hoy en día? ¿Se aplica o no en Estados Unidos? Entendemos que en general no, pero quizás se aplica de alguna forma más bien disfrazada. ¿Son los mercados digitales tierra más fértil para los abusos explotativos que los mercados tradicionales? Por ejemplo, porque a veces tienen problemas de contestabilidad o porque estos parámetros distintos al precio son más importantes para los consumidores, etcétera. Y si acaso deben las economías en desarrollo tener más precaución al momento de importar estos razonamientos en nuestras economías, precisamente para evitar de distorsionar los incentivos de mercado. Entonces, dicho eso, voy ahora a lo que ustedes vinieron, digamos, a no escucharme a mí, sino que a escuchar a los panelistas. So, Michael, let me start with you. From a general perspective and considering the things that we already said, what challenge do you see for the enforcement of abuse of dominant position or monopolization in the U.S., the Section 2 of the Sherman Act, for online platforms? Yeah, thank you. Thank you for the opportunity to be here too. I would say that, so specifically if you were looking at, say, non-price harm, like a less innovation or maybe liberalizing a privacy policy, can that result in anti-competitive harm for a dominant firm? And I think the answer is yes, but I think it's a challenge in the case of online platforms because of the nature of the online platform. There's a Supreme Court case, which is called Ohio versus American Express from the U.S. Supreme Court. It's got controversy about its conclusions about anti-steering, but I think it says something that is well accepted, and that has to do with the economics of a two-sided platform, and that a two-sided platform operates differently than a traditional monopolist because the platform has to deal with the multiple sides. You know, an example of that, it would be, for example, a social network. It has users, but there may be advertisers, or a search engine has users, there's also advertisers. And so I think they operate differently, and so the platform needs to be sensitive to both sides. And in terms of economics, I mean, there's a lot written on it by the famous economists Roche and Tirole about the point that you need to look at both sides. And so I think, for example, let's use an example of a social network. If it were to collect more, it were to liberalize its policy in order to collect more data, and it's a dominant firm, one might come to the conclusion that that's the equivalent of a price increase, that it's gathering more data and it's changed its policy. But I think what's important about a multi-sided platform or a two-sided platform is that you need to ask, why are they collecting the data? Collecting data in and of itself really doesn't have value unless they put it into some productive use. And from the platform's perspective, collecting data may be an input into the sort of the production process. So for example, their collection of data might be useful in providing more targeted advertising. Now, one may have a question as to whether that's the best use of the data, but the point of it is that that's would seem like a legitimate business reason to collect more data. And so the question then becomes, if you didn't look at the other side of the platform to understand why they were doing it or what they were doing with the data, one might come to the conclusion that the use was improper. Just one other example. So let's say less innovation. A tricky question is, how do you measure less innovation? So let's say you look at the R&D spending, the research and development spending of the company, and you see that it stays flat over a period of years. One might come to the conclusion that they're not continuing to invest. But then the question becomes, what is the but-for world? What should R&D spending look like? Should it be compared to their peers? Should it be that it has to be that the company itself had to be spending more? And so I think there are tricky questions, so that I think that in answer to the question of whether there could be an anti-competitive harm due to a non-price conduct, I believe theoretically, yes. I just think the challenge is that using the tools that we have and having to look at all sides of the platform makes it a very complicated
answer to come to. Vamos ahora contigo, Jesús. Si quieres comentar algo de lo que haya dicho Michael, bienvenidos, siéntete libre de hacerlo. Y también quisiera preguntarte si es que te ha tocado en tu experiencia, ya sea en la empresa o en la autoridad, lidiar con un caso de abuso de posición dominante en que la variable clave o alguna de las variables haya sido uno de estos parámetros distintos al precio monetario de un producto o servicio. Bueno, se oye, sí. Primero, gracias por la invitación y por tenerme por acá. Es un verdadero privilegio y placer estar con ustedes. Gracias al SECO, Felipe, a las universidades y a todos los demás colaboradores. Otra cosa, estoy acá en mi carácter personal. Cualquier cosa que diga, buena o mala, no tiene nada que ver con mis patrones pasados, presentes o futuros. Dicho eso, sí he visto casos de esta índole y pueden ser complicados, pero yo creo que también a veces es importante sacar el mito de algunas de estas teorías a un lado y pensar en lo básico. Y en realidad, cuando estamos mirando la rivalidad en estos mercados, en cualquier mercado, estamos tratando de identificar cuáles son los elementos que son la fundación para crear la competencia entre los diferentes participantes. Y en muchos mercados tradicionales, la mayoría, por ejemplo, de la canasta básica que muchos países en desarrollo se enfocan, y con muy buenos motivos, el elemento principal de competencia suele ser el precio. Y es lo que mayor importancia tiene para los consumidores y por lo tanto también tiene gran importancia para las autoridades que están investigando este tipo de mercado. En algunos mercados esa naturaleza de competencia es un poco diferente y algunos otros elementos pueden tener una importancia más relevante. Por ejemplo, lo que me mencionabas, la calidad, el servicio. Puede haber competencias relacionadas a la innovación, como por ejemplo en la industria de la farmacéutica, en farma, y en los mercados digitales, como pueden ser los mercados two-sided platforms, otro tipo de mercado digital. La competencia en términos de innovación puede ser pues mucho más fuerte. Y en cada uno de esos mercados hay que evaluar con mucho cuidado y detenimiento cuáles son, de nuevo, los elementos que promueven la competencia, la rivalidad entre los participantes. Y no se debe tener una percepción o un bias a favor o en contra de cuáles son esos elementos. Hay que mirarlo con cuidado, porque igual puedes encontrar que elementos de innovación, elementos de calidad de servicio pueden ser importantes en lo que puedes considerar un mercado tradicional, como también puedes encontrar mercados digitales en los cuales algunas de estas variantes de calidad no sean tan importantes al final del día. Y es importante verlo con mucho detenimiento, auscultar cuáles son las preferencias de los consumidores, de los clientes, la conducta de los participantes, las firmas que están participando en el mercado, para tratar de evaluar dónde está la rivalidad y qué promueve la competencia en ese mercado. En la medida en que la competencia en ese mercado va más allá puramente del precio, pues entonces amerita que eso se mire con mayor detenimiento y entender bien qué promueve esa rivalidad con relación a esos otros elementos que no tienen que ver con el precio. Si es difícil o es fácil entenderlo, bueno, pues de nuevo eso depende del mercado. Sí introduce una complejidad, un nivel adicional, en parte pues porque tienes que tener esa mente abierta a poder explorar otras teorías y otros elementos que también influencian la competencia, pero a priori, de nuevo, no me parece estrictamente necesario que haya que decir, bueno, estos casos siempre son difíciles, estos casos siempre son fáciles. Lo importante es tener la perspectiva de poder mirar los contenimientos y entender qué está influenciando cada uno de estos elementos en cada uno de estos mercados. Porque puedes encontrar variantes, de nuevo, en los tradicionales y en los digitales, en ambas direcciones. Perfecto. Nicole, quisiera hacer entonces un aterrizaje a Chile. ¿Cómo ves este tema en Chile? Así de amplio. Sí, así de amplio. Muchas gracias a la decana, a Felipe y a todo el SECO por esta invitación. Es un placer compartir con Michael y con Jesús. Yo veo el aterrizaje en Chile posible y viable,
Podemos hacer un par de paralelos, quizás haciendo un poquito de historia, pensando en análisis de operaciones de concentración, en que efectivamente parte de los riesgos que se evalúan son riesgos explotativos. Entonces uno podría pensar que, aunque eso es preventivo, después ex post se podría mirar en términos de abuso. Si nos vamos como a la prehistoria casi de la operación de concentración en Chile, nos podemos remontar al caso de IS Falabella. Y si recuerdan, en ese caso, parte de aquello que hizo que el tribunal definiera este polémico mercado relevante como el retail integrado y viera riesgo no solo exclusorio, sino que explotativo, era el rol de las tarjetas de crédito no bancarios en esa época, y cómo el uso de esas tarjetas de crédito pudiera ser utilizado, entre ellos los datos, la información provista por las tarjetas, para obtener ventajas desde la perspectiva del retail, de los supermercados y los otros mercados en juego. Ese es un primer precedente interesante. El otro más reciente es del 2020, el análisis de la operación de concentración de Corner Shop con Uber en Chile, que hizo la Fiscalía Nacional Económica. Y ahí la Fiscalía dijo algo interesante, dijo que efectivamente las normas sobre protección de datos personales podrían ser consideradas un factor de calidad, que a su vez podía ser considerado un elemento de competitividad, un elemento de diferenciación competitiva. Entonces, la Fiscalía, utilizando algo que ya dice la guía modificada del 2021 de operación de concentración, que la calidad, los datos, la interoperabilidad pueden ser un factor de análisis competitivo, lo aplicó a ese caso concreto. ¿Y qué es lo que dijo en ese caso concreto? Que quería mirar, entre otros, si las reglas de privacidad y de uso de datos podían de alguna manera condicionar o podía condicionarse la prestación de ciertos servicios a la aceptación transversal de reglas de privacidad. Y que eso podía ser no solo exclusorio, lo miró en términos exclusorios, sino también en términos explotativos, que es lo que nos interesa, entiendo, más para esta conversación. Y el punto de fondo es que en la práctica lo descartó porque consideró que efectivamente en el caso concreto en Chile no había una relación directa entre reglas de uso de privacidad o de uso de datos y el tamaño de las plataformas o la cantidad de usuarios que tenían. Y además consideró que no había incentivos en este caso concreto para que la empresa fusionara, en este caso Corner Shop con Uber, hicieran abuso de estas reglas de privacidad o de datos personales, y que si lo hicieran había alternativas suficientes en el mercado. Pero aplicó el test. En términos menos tecnológicos, uno podría pensar en el caso ISAPRES, la fusión de ISAPRES, que también uno de los criterios, y esa como sabemos, se prohibió por la Fiscalía, se prohibió por el Tribunal, y después en un vuelco bastante sorprendente la Corte Suprema lo dio vuelta, uno de los tantos supremas a los que estamos acostumbrados en el último tiempo. Bueno, en ese caso también uno de los factores de riesgo explotativo que se consideró por la Fiscalía y que el Tribunal confirmó eran los riesgos de afectación de calidad. Entonces, digamos que tenemos precedente en las lógicas de análisis de operación de concentración en ese sentido. O sea, la pregunta del millón es, ¿podemos aplicar esto a uso de posición dominante? Yo creo que sí. Si miramos el texto, hemos hablado harto del 3 letra A esta mañana, si vamos al 3 letra B, el 3 letra B, además de las referencias más taxativas que tiene, habla de implementar cualquier otro abuso semejante o imponer cualquier otro abuso semejante. Cualquier otro abuso semejante, sin duda, puede incorporar criterios de calidad. Yo creo que sin mucha duda. Y de hecho se ha aplicado en algo que no sé si es tan tecnológico, pero es atractivo al menos para algunos de esta sala quizás, o no sé si tan atractivo a esta altura como hace algunos años en el fútbol, en el fallo del 173 del 2020, en el caso de la NFP, precisamente en que se discutió el tema de las cuotas de incorporación, ¿no? Como en el fondo la NFP imponía cuotas de incorporación que no estaban justificadas. Podían levantar barreras de entrada, pero esa barrera de entrada que se levantaban a ciertos equipos de fútbol podía terminar, dijo el tribunal en su fallo, afectando la calidad del producto del fútbol. Será una de las razones, porque la constatación es que la calidad se ha afectado igual, pero podría ser una de las razones de afectación de la calidad del fútbol hacia el futuro, y ese es uno de los argumentos en el fondo por el cual se consideró que esto era abusivo. Ahora, esto lo tenemos que aplicar a transformación digital, que es el objetivo de este panel. ¿Podemos ver casos en que esto se aplique en Chile a temas digitales? Creo que tenemos un par de casos dando vuelta en Chile que nos van a dar esas respuestas, ¿no? Tenemos un caso ante la Fiscalía, cuyo estatuto no es público, así que no lo sé, pero existe la denuncia del colega Cristian Reyes contra Apple y Google ante la Fiscalía Nacional Económica, en que el argumento precisamente tiene que ver con calidad. O sea, el argumento que hacía esa denuncia es que la desintermediación en la tesis de la denuncia, que se implementa por Apple y Google, acá mi colega es de Google, pero yo estoy simplemente describiendo hechos, digamos, objetivos, podría, en la opinión de esta denuncia, afectar la calidad del servicio, porque el usuario en el fondo pierde la conexión directa con quien le ofrece la app, que es el desarrollador de la aplicación, porque está intermediado en la tesis por Apple o por Google respectivamente, quienes tienen en la tesis de nuevo la denuncia el control de la relación con el usuario, y también hay una discusión sobre abuso o potencial abuso de datos. Y el otro precedente que tenemos, que sí es público y que se está conociendo, es la demanda de Copesa,
del 2024 contra Google también, por el argumento del desvío el desvío que se produce de tráfico desde los medios de comunicación social, como Scopesa, el titular del diario La Tercera, por ejemplo, a Google, y el argumento que se hace es que eso termina afectando los ingresos de los medios de comunicación y por lo tanto la calidad del periodismo en Chile y por lo tanto el pluralismo e incluso en el extremo la democracia. Y el argumento que se hace es que te desvío de tráfico en el fondo permitiría a Google convertirse en los hechos una especie de competidor de medio de comunicación porque se apropiaría de ciertos contenidos y lo publicaría con menos riqueza, de nuevo la teoría de la demanda en este caso, y este desplazamiento además se reforzaría por los sistemas de autopreferencia de Google. Entonces, esa es una tesis que está directamente asociada a aspectos de calidad, porque en el fondo plantea que Google termina siendo un competidor imperfecto, pero de alguna manera un competidor de los medios de comunicación social, y a través de sus acciones termina afectando la calidad de su competencia en términos de afectar en definitiva al consumidor en su acceso a la información y a la calidad de la información. El destino de ambos procesos está en curso, no lo conocemos, va a ser parte del seminario quizás de 2 años más o 4 años más, dependiendo de los plazos. Pero es muy interesante ver si en esos casos, y estoy terminando mi tiempo, se van a aplicar teorías de abuso de posición dominante que afecten la calidad en lo digital. No es descartable a priori en términos hipotéticos, pero la aplicación concreta se va a ver obviamente en esos casos en específico. So we understand that non-price parameters are possibly to analyze in competition cases as abuse of dominant position, but let's make a double click on this, and because the difficult thing lies in the details, right? So one way in which non-price features of products and services are being analyzed by competition agencies is quality. So this is like an open concept, right? For instance, the quality of an algorithm or the quality of a privacy policy of a company. So is it feasible or possible to measure quality in a standardized way? So being able to compare between different services, because digital products are different among themselves, so that's a kind of a difficulty. And if you think it's possible, are you aware of any economic or technical tool for measuring this? Is there, for instance, an elasticity test that you can apply, or are some kind of consumer surveys that you can apply, or how you can measure, for instance, advertising or stuff like that? Or is it too subjective and it's too difficult to operationalize? So what is your opinion on this? Yeah, thank you very much. Nicole, I didn't fully get the translation. It wasn't clear. But whatever you said, I disagree. Even the objective description. Yeah. I disagree. We will respectfully work with the FNE and cooperate with them. So what I would say is this. I would say it goes back to what I've said before. In theory, a dominant firm with a zero-price product, such as search results, or a social network, or a car matching platform. Yeah, it's in theory, they could abuse their position. And I won't even say in theory. I mean, they could abuse their position. The challenge, I think, is how do you measure it? I'm not an economist, but like I mentioned before, Rocher and Tirole speak about the importance of looking at all sides of the platform. And I think one of the challenges is if you talk about like a degradation in quality, privacy is a well-known example of that. And there's literature written on it. There's an interesting article written by the authors are Cooper and Yoon. And they speak about sort of how do you measure privacy degradation and the challenges of it. If you ask someone theoretically, would you object to a loss of privacy? Someone's going to say yes. On the other hand, if you say, well, would you pay for this product as opposed to it being free through, allowing some data so that there can be advertising, many users would say, well, I don't want to pay for that product. Yeah, I'll agree. And so I think it's a really challenging thing to try to figure out what the degradation in quality is. And the question is, what's the but-for world? I also look at it as a counselor to a company. Companies I think almost all companies want to comply with the law.
And the question really is how do you have transparency as to what the rule is? How much is the optimal amount to invest in, say, quality? How much privacy should the company afford? And is that not even a question of a business model? Some companies, I mean, well, let's face it, they're stores that compete on the basis of perhaps terrible customer service but low prices. Is that anti-competitive? And so the question really is I think it does introduce subjectivity, but I also think it creates an issue of how do you actually know what the comparison should be, and how do you look at all sides of the platform? So I'm very sympathetic to a regulator who may get a complaint and tries to analyze it, but I do think that there's just a lot of challenges in figuring out what the but-for world should be against which you should measure that dominant firm's behavior. Thanks so much, Will. Antes de volver contigo, Nicole, quisiera hacer una pregunta a Jesús sobre uno de los aspectos que mencionó Michael, que es hasta qué punto el análisis de calidad de los productos digitales o también puede ser de un producto físico empieza a invadir el diseño del producto o el modelo de negocios que tiene la empresa y en ese sentido, ¿ves algún riesgo en la aplicación de estas teorías de daño distintas a precio en casos de abuso para la libertad que tiene la empresa para diseñar su producto o para innovar o quizás podría haber alguna cuota de paternalismo de parte de la autoridad de decir, mire, la calidad tiene que ser de esta forma porque entendemos que el consumidor tiene esta expectativa de privacidad o esta expectativa de exposición de avisaje, ergo tenemos que hacer un remedio conductual que lo modifique de esta forma? ¿Cómo ves ese problema? Un poquito, yo creo que regreso al tema que traía al inicio de la intervención. Hay que tener mucho cuidado en observar con detenimiento cómo funciona el mercado y cuáles son los elementos que están influenciando la rivalidad entre los competidores. En la medida en que aspectos de calidad, de servicio, de innovación son factores importantes en ese mercado y en la rivalidad, pues amerita estudiarlo con detenimiento y la autoridad debe entender exactamente cómo funciona esa rivalidad con relación a la innovación, con relación a la calidad. Porque de igual manera que una autoridad debería ser muy renuente a meterse en un mercado, de dictar cuáles deben ser los precios o los costos en X mercado, igualmente debería ser muy cuidadosa en meterse a decir cuál debe ser el nivel de calidad, cuál debe ser el nivel de servicio y dónde las compañías hacen bien o hacen mal en cómo delinean esa dimensión de la competencia. Porque los riesgos son exactamente los mismos que los riesgos que ya conocemos un poquito más tradicionales, en tener al Estado metiéndose a dictar precios en cierto mercado relevante. Muchísimas cosas pueden salir mal ahí. Así que sí, suena sexy, suena diferente, pero al final y al cabo yo creo que la fundación es muy similar. Hay que partir de cómo funciona el mercado y cómo los actores en ese mercado ven esa dimensión de competencia. Con relación a eso, pues habría que ver cómo ellos evalúan la calidad. En una vida pasada, cuando yo estaba en el Departamento de Justicia, trabajamos en una investigación de un caso pequeñito que tenía una plataforma, ¿verdad? Un mercado digital con al menos dos lados en ese mercado y en uno de ellos no hay precio. Y nosotros sabíamos que había que ver con mucho detenimiento entonces cómo se mostraba la preferencia, la selección de los diferentes usuarios, ¿no? ¿Qué estaban mirando, qué estaban buscando? Igualmente saber cómo los participantes del mercado, los competidores, manejaban el tema de no tener un precio en ese lado del mercado y también ver los efectos que estaban sucediendo en el otro lado. Pues, ¿qué hacemos? Pues hay que mirar las comunicaciones de la compañía, hablar con los clientes, hablar con organizaciones de consumidores, porque es muy difícil hablar con todos los usuarios, pero con los clientes grandes y de nuevo tratar de entender cómo ellos en el propio mercado veían la dimensión de calidad o de servicio y de innovación.
Y ese elemento resultó ser muy importante en el desarrollo de las teorías, eventualmente en la demanda que se redactó, se presentó, y en el desenlace en los tribunales, pues también. Y yo creo que parte del éxito de esas teorías era que no era algo que la autoridad, en este caso el Departamento de Justicia, estaba creando artificialmente de qué era innovación, o qué era calidad, o qué debería ser la calidad, o cómo se debería balancear el tema de la privacidad versus la calidad de algún tipo de servicio o producto. No. Mira cómo los competidores lo estaban determinando. Mira cómo los competidores mismos estaban diseñando sus productos alrededor de estos elementos, de estos factores. Y en base a eso se hace la determinación de si hay actos legales o no son ilegales, si son exclusorios, si los efectos son procompetitivos o anticompetitivos. Pero no debería estar, especialmente si la autoridad quisiera tener un caso que sea atractivo y robusto, la autoridad no debería ponerse en el papel de crear o diseñar un modelo de calidad o de innovación. Debería enfocarse en cómo funciona la innovación, la calidad, esos servicios en el mercado, y en base a esa realidad, entonces desarrollar las teorías que pues habrán o no las habrán, dependiendo de cuál es la evidencia que se tenga. Y bueno, puede ser difícil, puede ser fácil, dependiendo de qué evidencia finalmente la autoridad logra recopilar, ¿no? Y cuán estrecha es la relación entre las teorías que se presentan y el récord evidenciario con el que cuenta la autoridad. Y solo de curiosidad, si puedo preguntar, ¿cómo terminó el caso en el que estuvieron involucrados con este análisis? ¿Hola? Sí, ahí sí. I think, Michael, you're turning my mic off. La semana pasada, el juez Mehta en la Corte de Distrito de Estados Unidos decidió, and this is not me, is what the judge said, que Google pues tiene un monopolio, que ha estado manteniendo ese monopolio por varios años. Y parte de interesante de la decisión es que mucho de la terminación del juez Mehta están relacionados a los aspectos de calidad, no tanto precio. Solamente uno de los lados del mercado con relación a la publicidad tiene aspectos de precios, y encontró pues que sí, los precios iban en alzada, y en parte eso era por la conducta monopolística. Pero tanto en el lado de la búsqueda de los usuarios como también en el lado de la publicidad, el juez determinó que habían efectos anticompetitivos con relación a la innovación y a calidad del servicio. Independientemente de si el precio, en un lado que no había precio, en el otro lado que el precio pues iba a la alzada. Otro aspecto importante del caso es que demuestra que hay instancias en las que puedes tener un actor, en el que puedes estar alegando que actúa de manera anticompetitiva, y aún así el actor continúa innovando y continúa ofreciendo productos de calidad. El juez en el caso determina que Google ha tenido innovaciones por muchísimo tiempo, que continúa siendo muy atractivo, en parte porque sus productos son de una alta calidad y tiene incentivos para continuar esa innovación y ofreciendo buen servicio a los usuarios. Y aún así puede seguir teniendo una conducta que resulta anticompetitiva en el mercado, que es un paradigma que yo creo que a veces se pierde de vista, y muchas autoridades podrían pensar, bueno, pues si hay innovación, entonces significa que no hay monopolio, y pues ese es el fin de la investigación. No necesariamente. De nuevo, hay que ver con mucho cuidado cómo funciona el mercado y cuáles son el impacto de esta dimensión de competencia con relación a la calidad, al servicio y a la innovación, y tratar de no tener prejuicios, ¿no?, a priori antes de entrar a entender exactamente cómo funciona el mercado. Okay, thank you. So I was not aware that the case was Google, but so this was not something that we prepared. But I don't know, Michael, if you want to comment anything on what Jesus already commented, and then I will give the floor again to Nicole. Sure. Past life. Yeah. Again, the translation doesn't always keep up, but I heard that you said Google is very innovative, so thank you. Thank you. I can't comment on the case. Okay, not me. That's what the judge said. I understand. That's a federal judge, but thank you for the compliments. Tough crowd. This is a tough crowd. That's all I have to say.
No, don't worry. It's okay. Nicole, volvamos entonces a el análisis de calidad o parámetros distintos al precio. Y quisiera preguntarte cómo ves la incidencia que pueden tener otras legislaciones normativas sectoriales. Por ejemplo, típicamente protección de datos. Ahora que en Chile estamos próximos esperemos a tener una nueva ley de protección de datos. ¿Cómo impactan esas legislaciones en el análisis que debiese hacer la autoridad de competencia en esta materia? Muchas gracias. Antes de contestar, quería como complementar un punto de la línea de lo que hablaban Michael y Jesús en relación a las dificultades que tiene aplicar o buscar test objetivos que permitan definir la afectación de estándares de calidad, ¿cierto? Uno, no sé, la universidad estudia o muy conocido el test SNP, entonces uno dice, bueno, si sube 5 o 10% el precio de manera no transitoria. Entonces hay algunos autores que han propuesto test de ese tipo, ¿no? Test de cantidad o test de calidad o test de datos. Si mis datos se perjudican en un 5 al 10% de una manera no transitoria, pero obviamente esos tests son mucho más difíciles de implementar, porque los economistas que están acá presentes me dirán, ¿cierto? O sea, hacer una evaluación teórica o de proyección de precios es distinto a hacer la proyección de calidad o de datos o de cómo el usuario percibe la afectación a su privacidad. Entonces, la objetividad de esos test es mucho menor y eso los dificulta, más aún, como decían mis compañeros de mesa, en temas de mercado de dos lados, que efectivamente hay que mirar los impactos cruzados de la conducta en un lado hacia el otro lado, o en mercados de precio cero, en los cuales efectivamente no hay un precio visible hacia el consumidor y el precio puede ser el uso de sus datos o el precio puede estar dado por el pago de la publicidad, por ejemplo. Entonces, seguramente estas tendencias van a llegar desde afuera de fallos que se vayan dando en el extranjero y que nosotros vayamos replicando. También, dado que Lorena hablaba, y yo estoy de acuerdo en el panel anterior sobre la posibilidad de guías, establecer guías de este tipo en Chile para conductas unilaterales no sería quizás una mala idea, nos hace falta. Tenemos para conductas verticales, pero en temas digitales, más allá de algunas innovaciones de la guía de operación de concentración, no tenemos mucho en términos de soft law. También podría ser interesante, o el resto será mirar la jurisprudencia. Ahora, yendo a las leyes especiales. A ver, yo distinguiría entre lo que diga la ley especial en sí y la discusión como sobre bien jurídico protegido, si tú quieres, y si uno puede incorporar temas de datos, temas digitales, así como temas ambientales, se hablaba en el panel anterior, o de otro tipo, al análisis de libre competencia. Sobre las leyes especiales en sí tenemos varias experiencias y todo depende un poco de los términos de la ley. Si nosotros vemos leyes, ya se habla de la ley REP, la ley de prensa en su minuto antes del 2009, que le da expresamente a la Fiscalía la facultad de revisar temas de pluralismo informativo como parte de su análisis de operación de concentración de medios de comunicación, la propia ley del Coordinador Nacional Eléctrico, que tiene referencias explícitas a libre competencia. Incluso en materia de aguas, hay ciertas comunidades de aguas que tienen que ser presentadas expresamente a la Fiscalía Nacional Económica. O sea, la ley sectorial puede tener referencias explícitas a actuaciones de autoridades de libre competencia y ahí habrá que ver los términos de la ley. Hasta ahora, la ley de protección de datos personales, la ley de inteligencia artificial crean su propia entidad de protección de datos personales, pero no tienen referencias específicas a libre competencia. Por lo tanto, nos vamos al tema 2, que es, bueno, en el caso de analizar una posible conducta abusiva en un mercado digital, va a tomar en cuenta la autoridad de libre competencia cuestiones referidas a valores que se asocian a la afectación de la privacidad de las personas, por ejemplo. Hasta ahora, la mirada de la Fiscalía ha sido, y yo la comparto, es, mire, yo puedo tomar en cuenta esos criterios en la medida que afecten parámetros competitivos. O sea, yo lo que miro en materia de operación de concentración, por ejemplo, es la reducción sustancial de la competencia. Ese es el estándar que yo aplico. En general, el bien jurídico en temas de abuso de posición dominante va a ser el bienestar del consumidor, si ustedes quieren el bienestar social, o más cerca en el tiempo la afectación de la rivalidad competitiva en el mercado. Entonces, si el elemento privacidad, si el elemento datos afecta a alguno de estos factores, yo lo puedo tomar en consideración desde la perspectiva de la libre competencia. No es que me voy a ir a invadir otros valores jurídicos sectoriales. Y un buen ejemplo es la ley de prensa, precisamente, como les decía, hasta el 2009 le da la facultad a la Fiscalía, a la autoridad de la libre competencia, de fijarse en temas de pluralismo específicamente como parte de su análisis. El 2009 se cambia la ley, pero el 2012 está esta resolución 41 sobre el canal 13, que se llama de otra manera radiodifusión en la época, pero ahí el tribunal conoce este tema y dice, mire, yo ya no tengo la facultad de revisar la diversidad y el pluralismo como un bien jurídico en sí, pero dice, yo puedo, como parte de mi análisis de libre competencia, en la medida en que la falta de competitividad como parte de los aspectos de calidad altere esos elementos, yo lo puedo mirar.
pero siempre como parte de un análisis de libre competencia. De manera que desde esa perspectiva a mí me parece que es viable, de nuevo, que es plausible, que las tendencias de afuera, las que describe Jesús, las que escribía Michael, van a ser muy importantes. Sabemos bien cómo la Fiscalía, los practicantes del derecho en general, el tribunal, están mirando las tendencias afuera. La diversidad de casos que tenemos en materia digital en Europa y ahora en Estados Unidos es enorme. Y una tendencia interesante que puede ir de la mano con esto que se ha visto ya en Europa es ir incorporando elementos de economía del comportamiento al análisis de libre competencia, que permita, por lo tanto, asociar en lógica de la percepción y el comportamiento del usuario la libre competencia con ese aspecto sectorial más propio de calidad. Ejemplo, el caso Google en Europa, una discusión de ese tipo un poco con los sesgos de statu quo, es algo que puede también llegar a Chile. Una pregunta adicional. Cuando hay traslape en estos parámetros que estamos conversando y pudiese haber traslape de competencia entre autoridades, quizás no todavía en Chile, al menos en datos, porque todavía no existe la Agencia de Protección de Datos, pero dado que estos temas a veces chocan con temas regulatorios, protección al consumidor, ¿qué criterio podrías señalar tú para decir, bueno, hasta aquí llega la misión de la Agencia de Competencia y hasta aquí llega la misión de la Agencia Sectorial? Es un punto muy interesante. Yo creo que acá juegan dos elementos que podrían chocar de alguna manera, pero hay que encontrar el balance adecuado, que en esto es un poquito gris. Uno, el llamado a la Corte Suprema a aplicar el principio de coordinación entre órganos de administración del Estado, que lo ha hecho a propósito de tarjeta de crédito y una serie de otros mercados, que dice, mire, si acá está metida la Comisión Nacional de Energía, el Banco Central, la Fiscalía, coordínense en las soluciones regulatorias, y lo ha dicho sistemáticamente y muy recientemente, de hecho, a propósito de la instrucción de carácter general de medios de pago. O sea, hay una obligación de coordinación y por lo tanto, la Fiscalía tiene los instrumentos a través de acuerdo de colaboración, a través de oficio, de ir coordinando con las otras agencias para que las soluciones regulatorias sean razonables. Pero obviamente esto no puede ir de la mano, y este es el otro límite, con invadir la potestad del otro órgano. Y acá el ejemplo que creo que es muy bueno es el del análisis de operación de concentración en temas eléctricos, State Grid, cuando se discutían aspectos geopolíticos y se decía, mire, está de moda el tema hoy día, ¿no? Usted no puede aprobar la concentración en distribución cuando se privatizó en este país la distribución, iba a quedar en manos de empresas estatales extranjeras, etcétera. Acá hay cuestiones geopolíticas en discusión y la Fiscalía dijo, no me corresponde mirar esto, pero tampoco me corresponde mirar las lógicas de integración vertical que regula la Ley General de Servicio Eléctrico, porque eso es de la SEC. Así que oficio de la SEC, que la SEC se haga cargo de su parte. Desde la perspectiva de libre competencia, dijo la Fiscalía, yo no veo un problema en libre competencia porque cambia el control de un monopolista a otro monopolista, no cambia la situación de mercado, así que en mi ámbito de acción yo no veo una violación a la libre competencia. Entonces, el desafío, que suena más fácil en el libro que en la realidad, es aplica el principio de coordinación, pero al mismo tiempo delinea bien las competencias que son propias de cada autoridad pública en esa misma coordinación. Now I would like to change the topic to our second topic, which is exploitative abuse. And Michael, so let's start with the basics. Is exploitative abuse an infringement to antitrust law in the U.S.? And No. okay. So, and the other thing is are high profits a problem for competition law in the U.S.? Sure. So the U.S. does not recognize the idea of an exploitative abuse. To be clear, U.S. antitrust law is concerned about exclusion or harm to rivals that lead to a harm to competition. And the question then is, and I'm not going to necessarily defend whether it's right or not. I mean, U.S. law does not recognize exploitative abuses like high prices, excessive pricing. As a counselor, again, to a company, we're going to comply with the law wherever it is. In terms of the rationale for why the U.S. takes its position, I mean, there's no official doctrine that says why exploitative abuses, but in general, the doctrine would be, and I'm not saying anything new, there's a very renowned economist, Frederick Jenny, who has made these points that, one issue here with exploitative abuse, let's say with excessive pricing, is one is it can lead to uncertainty in investment. How do I know how much I can invest, and why am I not allowed to reap my profits? And so in the U.S., excessive prices of a monopolist, again, excessive could be viewed as a subjective term, which leads to the second point, which is a criticism of sort of excessive pricing, is it creates uncertainty. What does one person think is excessive versus another?
Now, I understand that there are economic models that try to identify sort of your rate of return, as if you were a regulated entity based on your cost. And that's understandable, but it does lead to incredible uncertainty as to what is excessive, because you don't know what the authority will apply. And then I think there's a third point, which I think is really an interesting one, is if a dominant firm is charging what you believe is excessive prices, going after the excessive prices, in some sense, you could argue is a misallocation of the regulator's resources, because the excessive prices is arguably just a symptom of the fact that they're dominant, and that really what the focus should be on, why is the market perhaps not more competitive? Was there a competitive failure? Is there something else going on? So in other words, high prices is just a reflection of the behavior. It may be exploiting their monopoly, but it's not necessarily in and of itself exclusionary. And so the question really is what exactly are you punishing? Are you punishing the symptom rather than going at the core of it? Jesús, algo que comentar a lo que señaló Michael desde la perspectiva de Estados Unidos y el abuso explotativo. No, de acuerdo, tal vez un poquito un asterisco, alcalde. Si bien no tenemos dentro del marco legal cabida para este tipo de reclamo de abuso o explotación, sí márgenes altos de ganancia pueden ser indicios de poder de mercado, y eso sí se utiliza, así que es algo que hay que tener en cuenta. Y lo otro es el policy statement del FTC por Lina Khan de hace ya tal vez año y medio, 2 años, donde el FTC describe cómo ellos ven la política de enforcement bajo el artículo 5 del FTC Act, que no es exactamente, según su visión, una copia del Section 1, Section 2 o Section 7. Debe ser algo un poco más amplio que los artículos tradicionales del Sherman Act. Y por lo tanto, pues ella, especialmente la administración actual, entiende que bajo la sección 5 del FTC Act, el enforcement debe ser mucho más abarcador. Y en la descripción que tienen en ese policy statement incluyen actos exploitative act. ¿Qué significa eso exactamente? No se sabe, no hemos visto demasiada, o no hemos visto casi ninguna actividad de enforcement bajo esa política, pero está ahí. Ciertamente hay un indicio de que hay interés de hacer algo en esa vertiente, pero más allá de eso, en realidad no tiene cabida en nuestro marco legal. Una duda sobre eso, Jesús. ¿Se escucha? Sí, ahí se escucha. La sección 5 de la FTC Act, ¿lo ven en Estados Unidos como parte del derecho de la competencia o es parte del enforcement de derecho del consumidor o derecho de protección de datos, que también lo tiene la FTC? Es propiamente, técnicamente, bajo derecho de competencia, porque tiene que ser un método injusto de competencia, así que tiene que ser un método de competencia, el cual pues tiene que tener algún tipo de característica de la lista larguísima que por lo menos actualmente incluye ese statement de policy, y hace unas combinaciones, a mi entender, extrañísimas de temas de protección de consumidor, temas de fraude, temas de discriminación de precio. Hasta el espíritu de la ley está dentro de la lista, así que es algo bastante fluido, no preciso, ambiguo, que aparentemente podría cobijar cualquier tipo de conducta que le huela mal al regulador. Perfecto. Nicole, de nuevo vamos a Chile. Obviamente, si quieres comentar algo que haya dicho Michael o Jesús, bienvenido. Pero quisiera preguntarte cómo ven los abusos explotativos en Chile. Pareciera que estamos como en un intermedio entre la perspectiva de la Unión Europea, pero la forma en que lo aplicamos es fiel a algunos parámetros de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Yo creo que estamos todavía en un dilema como cultural de a dónde apearnos en los precios abusivos. Efectivamente, bueno, el estándar de Estados Unidos se ha descrito muy bien.
estamos en la mitad. La norma no distingue, efectivamente no tiene una exclusión de incorporar precio abusivo. Yo decía, se refiere a imponer cualquier otro abuso semejante, por lo tanto, en términos conceptuales, es posible sancionar por abuso de posición dominante por precio abusivo. Yo diría que tenemos dos precedentes que marcan un poquito nuestra historia jurisprudencial. Uno es el precedente Emelat del año 2010, que en términos de también en temas eléctricos, ahí el tribunal fue bien tajante en decir, mire, yo no soy un regulador de precios, por lo tanto me es muy difícil establecer si hay un precio abusivo, porque establecer si hay un precio abusivo o no supone que yo de alguna manera me erija en regulador de precio y no es mi rol. Eso lo tienen que hacer las leyes sectoriales. Pero la Corte Suprema, cuando conoció el recurso de reclamación de ese caso, aunque no revocó la decisión por un tema probatorio, dijo, mire, no se probaron los precios excesivos, dijo algo bien específico, mencionó que una de las modalidades que puede adoptar el abuso de posición dominante es el cobro de precios excesivos que carezcan de justificación económica. Eso dijo la Corte Suprema. O sea, ahora tenemos un nuevo estándar que es un precio excesivo que carezca de justificación económica puede ser un precio abusivo. Y eso dio vuelta hasta el famoso caso Campomar del año 2014. Y en ese caso, que es un fallo dividido, acá tenemos uno de sus redactores, digamos, del fallo en contra, planteó que el test aplicable era como un test en dos etapas, en que había que ver primero si había barreras de entradas persistentes y luego definir si había un precio excesivamente abusivo en función de un cierto benchmark que permitiera comparar ese precio con algún elemento que permitiera llegar a esta conclusión de excesivamente abusivo. Ese podría ser un benchmark de costos, un benchmark de mercado o de algún otro tipo que no se explicitó demasiado en detalle, pero que se indicó que en un caso concreto podía darse. Entonces, nos quedamos por ahora con este estándar en un fallo dividido de precio excesivamente abusivo que no ha tenido demasiadas más aplicaciones con posterioridad. Entonces, yo diría que en general me quedaría con la idea que el estándar de Chile existe la posibilidad de sancionar por precio abusivo, pero es un estándar muy exigente y todavía sujeto a revisión jurisprudencial y que requiere de una prueba muy clara en el expediente, incluso en caso de prosperar, en el sentido de que no hay una justificación razonable que pueda, digamos, dar cuenta de la razón de ese precio. Me parece que no necesariamente es así en el resto de Latinoamérica. A mi amigo Alejandro Falla acá me lo confirmará, pero entiendo que en Perú ha habido como 4 vueltas jurisprudenciales que sí, que no, que en el caso de la AFP se dijo que sí, pero que ahora el estándar es que la ley peruana exige que necesariamente el abuso de posición dominante perjudique a competidores actuales o potenciales directa o indirectamente. Entonces, bajo esa lógica, un precio abusivo, explotativo, directamente que impacte al consumidor, estaría razonablemente excluido. Alejandro, por favor, me corrige. Y en Brasil entiendo que pasa lo mismo. Existía la posibilidad de sancionar por conductas abusivas, nunca se hizo. Entonces, la ley se terminó. Ay, muchas gracias. No. Nada, cool. Había que calentar al público porque estaba... Bueno, sigo. No se congelen, por favor. Sigamos, todos animosos. Entonces, en Brasil lo que se hizo fue efectivamente eliminar... Señor director. Sí, muchas gracias. Eliminar la referencia a conductas en general de explotativas y en particular precios abusivos. Entonces, en Brasil también, si bien la norma lo permitía, después se eliminó. Ahora, ¿qué va en los 20 segundos, 40 segundos, qué va a pasar en Chile a futuro? Volviendo a nuestro tema digital, uno esperaría que en casos en los que hay superdominancias sea más viable que haya sanciones eventualmente por precios abusivos, porque en la práctica pasan dos cosas. Más allá que hay propuestas doctrinarias para hacerlo, mi experiencia me demuestra que la práctica se altera la carga de la prueba cuando hay supradominancia, lo diga o no la norma. O sea, porque al final, como se le exige a la empresa acreditar la justificación y la razonabilidad, se altera la carga de la prueba. Y ese es un factor a favor de sancionar. Y por otro lado, bueno, cuando hay mercados muy sensibles, pasó con los medicamentos en Estados Unidos, que se dictó hasta una ley especial en materia de precios abusivos, después de ciertos casos muy emblemáticos de alzas radicales de precios de medicamentos, y con las plataformas digitales, por ejemplo, pues de Apple. Ahora no mencioné Google, Apple, para que no crean que tenemos una... No. Que en el caso Apple reciente con Spotify sobre el tema de las aplicaciones también es una conducta que tuvo aspectos abusivos de alguna manera. Uno esperaría que esa tendencia pueda llegar a Chile en materia de economías digitales. Ahora, siempre con el límite, creo yo, porque me preguntabas en esta reunión de coordinación, bueno, esto afecta a las inversiones, por ejemplo, en un país como Chile, mientras la autoridad de competencia no se convierta en un regulador de precios y mantenga ese estándar muy estricto,
me parece que no sería un elemento que afecte las inversiones en la medida que ese límite esté siempre muy claro. Bueno, tenemos ahora un espacio para las preguntas del público. Cuando hagan preguntas, en sus respuestas pueden comentar algo que se haya dicho en el panel sin problema. Así que recibimos preguntas desde ahora ya. Con frío, pero listo para una pregunta. Sí, la verdad muy agradecido con todas sus ideas, muy interesantes, importantes, todo lo que están diciendo. A mí me gustaría preguntar algo sobre Section 5 y aprovechando que tenemos aquí dos personas que conocen mucho mejor el derecho estadounidense. En México tenemos algo que yo he pensado que se parece al Section 5, que es algo que le llamamos barreras a la competencia, barriers to competition. Y este es un procedimiento semi-regulatorio, yo así lo veo, que nos permite, y de hecho ahorita tenemos un caso de barreras a la competencia que involucra a Amazon y a Mercado Libre, que pues seguramente por acá hay muchos amigos argentinos, nos permite a nosotros analizar cierto tipo de conductas o hechos o estructuras que, así, de manera general, que tienen objeto o efecto anticompetitivo. Es algo parecido quizá al abuse of dominance, pero con otros elementos y cargas de prueba. Y me parece que de hecho es como, insisto, más general y no termina en una sanción pecuniaria, sino en una orden de pues no puedes hacer esto, o incluso de desintegración vertical, o de separación estructural. Y a mí me gustaría preguntarles si ustedes ven relación con lo que es el Section 5, que yo la verdad conozco poco. Ahora hay un caso, me parece, de Amazon, que se está siguiendo por el Section 5, que han dicho que es algo débil o algo por el estilo he leído. Pero sí, también he oído que es algo como muy general, ¿no? Esta Section 5. Entonces, quiero entender bien la relación y no sé si me expliqué adecuadamente sobre lo que tenemos en México, que es como barriers to competition, y si ustedes le ven por ahí algo relacionado. Gracias. Bueno, bienvenido al club, porque yo también quisiera entender mejor cómo funciona el Section 5. El barco es enorme. Si yo, conocimiento que tengo sobre el procedimiento que mencionas del barrera de entrada en México, en Estados Unidos el FTC tiene un poder similar, son los estudios de mercado, pero no tiene los dientes que tienen ustedes al final de poder imponer algún tipo de remedio para corregir lo que se haya encontrado que está afectando de manera negativa el mercado. Así que allá pues el FTC tiene un poder diferente que el DOJ no tiene para hacer ese tipo de mercado, y al final pues hay un reporte con hallazgos de lo bueno, lo malo, etcétera, y eso podría influenciar posteriormente política pública, cambios en legislación o la creación de alguna investigación eventual que pueda entonces también conllevar algún tipo de erradicación de una querella, una demanda, para entonces tratar de corregir el asunto. Pero el Section 5, la popularidad va en alzada porque la administración actual tiene un interés muy grande de tener un enforcement mucho más agresivo, y de nuevo bajo la noción de que el Section 5 debe cubrir conductas y actos que son más amplios y va más allá de lo que la red actual del Section 2, Section 1 y Section 7 les permiten cubrir. Y entonces por eso hablan de temas de fraude, explotación, discriminación de precio, entre otro tipo de conductas que la jurisprudencia actual americana bajo el Section 2 y Section 1 no permite, o será muy muy difícil para un plaintiff, un demandante, poder llegar a ese tipo de acto. Así que utilizan el Section 5 para tratar de expandir la cobija de lo que es el antitrust enforcement, pero hasta ahora no va más allá de discursos, speeches que han hecho en algunas ocasiones la cabeza del FTC y pues el policy statement que publicaron, pero en la práctica
No se sabe mucho más allá de eso, y en parte lo que hemos visto en algunas de estas demandas, por ejemplo la de Amazon, es que sí incluyen un reclamo bajo el Section 5, pero es en adición, ¿no?, al reclamo más tradicional que tienen bajo el Section 1 o el Section 2 en el caso de Amazon. Y eso es lo que sabemos hasta ahora. Más allá de eso, quién sabe. Michael, yes. Sure. No, I think Jesus said it very nicely. Section 5 is different than Section 2. It's written different. It has different language. There's a question about how broad it should be interpreted. There are people who believe that it should be interpreted strictly as Section 2, and the others, like the current administration in the United States, believe that the additional language that's there should be used and has meaning. Why else would it be there about unfair competition? I think one of the challenges is exactly what Jesus is saying, is that no one really knows the full scope of it. And I mean, I suppose one way to remedy it is to bring more cases so that there's a body of law that you could start interpreting it. I mean, there's one case that I can think of. It's from 1995. It involved Dell Computers. And there was a standards body that was adopting a video standard. And Dell said that they would honor it and put in a certificate basically saying they would honor the standard and they'd license their patents. And then what ultimately happened is they did not. And they wanted to charge. And so what happened was that the FTC brought a case, and ultimately it was resolved by Dell changing its conduct. So there has to be some predicate act that has an effect. The challenge with it is that, again, companies want guidance as to what the law is. And when there's a rich, I don't know what to call it, tapestry or just mosaic of cases with a Section 1 and Section 2, that people have a pretty good idea what it means. What does it mean to exclude? What types of conduct? But Section 5, just because there's fewer cases and the sort of boundless nature of it, makes it sort of fraught to bring a case. So, again, it exists and it certainly could be used. The question really is what is the limit? And I suppose another question, too, related to enforcement, if it's not a Section 2 case, is what's the limiting principle? How far can you take it? Espacio para dos preguntas más. Vamos a tomarlas en conjunto, una acá y otra. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ya, allá. Gracias. Una pregunta, bueno, para el panel, pero especialmente me interesa, Nicole, con su experiencia nacional. De todas las legislaciones que se han dictado estos últimos años para, digamos, controlar abuso de posición dominante, especialmente por grandes plataformas, ¿qué prohibiciones ex ante tú crees que valdría la pena tener en Chile? Gracias. Mi pregunta también es para Nicole. Hola, Nicole. En los casos de abusos tenemos en lo que es enforcement la imposición de multas económicas, pero también la imposición de remedios. Y mi pregunta iba más hacia el lado de los remedios. ¿Cuán efectivos han sido la imposición de remedios en casos aquí en Chile? ¿Y qué opinión tenés sobre la aplicación de esos remedios, digamos? A ver, si miramos regulación ex ante, que va a ser, obviamente, por su propia naturaleza, regulación no de libre competencia, yo creo que en Chile lo que tendría que haber es una combinación de la Ley de Protección al Consumidor en la forma en que la aplica al CERNAC, que ya ha interpretado, de hecho, que los temas digitales, mientras la Agencia de Protección de Datos Digitales no se cree, le competen. Luego, lo que la Agencia de Protección de Datos aplique, y en materia de inteligencia artificial también lo que se regule. Me parece que, en general, reglas de interoperabilidad siempre son interesantes. En Chile tenemos buena experiencia en eso en materia de telecomunicaciones. Reglas de portabilidad en la medida en que sean viables pueden ser interesantes. La experiencia también que tenemos en telefonía móvil es muy atractiva. Tenemos experiencia en materia financiera, portabilidad de créditos financieros, que también es interesante. Obviamente tiene las dificultades de implementación, así que estoy hablando a nivel de principio. Pues probablemente acá alguien pueda tener una opinión distinta en el panel. Creo que las reglas de self-preferencing es importante que estén reguladas por las lógicas de que sean acordes a lo que realmente los consumidores puedan entender y aceptar, y las reglas por default en general que sean bien informadas, o sea, todas las reglas de información.
porque parte de los problemas que ha habido en Amazon y entre otros son las reglas por default que se aplican y que el consumidor no tiene tanta conciencia que son reglas por default. Y por último, lo que en los casos de Amazon se ha discutido harto son temas de contratos atados. Y por lo tanto uno podría ex ante establecer ciertas restricciones a ciertas ataduras que puedan a su vez convertirse en barreras de entrada. O sea, si uno combina estos distintos elementos que comenté, probablemente facilite que los mercados de plataformas sean más competitivos. Pero quizás antes de pasar a la próxima pregunta... Va a ser además materia del panel número 4 que va a moderar Andrés Calderón más tarde. El panel número 4 van a decirlo. Para que se queden a ese panel. No, está bien. Y en cuanto a la pregunta de Miguel, es un muy buen punto. El tribunal en Chile tiene la facultad de modificar actos o contratos, lo que le permite a su vez como adoptar todas las medidas que estime conveniente. Y en muchos casos de abuso e incluso en casos de colusión, ya lo comentaba Lorena, además de la multa, impone ciertas medidas conductuales. Típicamente en colusión, programas de compliance, por ejemplo, que se han convertido en un estándar que ha sido muy interesante porque ese estándar ha sido más estricto que el de la guía de la Fiscalía. Por lo tanto, de alguna manera el mercado ya sabe el tipo de programas de compliance que tiene que desarrollar a propósito de estas medidas conductuales. Entonces, en esos términos ha sido interesante. En abuso siempre tiene la dificultad de la supervisión, ¿no? Entonces, lo que típicamente ha hecho el tribunal es someter, y la Fiscalía, que tiene una división además de supervisión de cumplimiento de fallo, que tiene una división que está a cargo de supervisar el cumplimiento de estas medidas conductuales. Y por lo tanto, en la práctica, la carga corresponde a la Fiscalía. Y la gran discusión que se ha dado, bueno, ¿qué pasa si se incumplen estas medidas conductuales? ¿Se puede iniciar un procedimiento incidental rápido ante el tribunal para imponer una multa o hay que iniciar un nuevo juicio de libre competencia para invocar que ese incumplimiento es una infracción en sí, ¿no? Esa es una discusión que está abierta. Entonces, efectivamente hay costos de transacción asociados y cierta incertidumbre a veces asociados a ese tipo de medidas, entonces son más complejas que aquellas de multa. Pero en Chile no ha sido una experiencia necesariamente negativa desde el minuto que la Fiscalía ha estado a cargo de la supervisión, interpretación y seguimiento de esas medidas, que incluso en algunos casos son como de autorregulación dirigida, porque si bien es una autorregulación, está sometido a un escrutinio muy estricto de parte de la Fiscalía, pero hay alguna industria en particular en las cuales no voy a profundizar, porque tengo conflicto de interés, en las cuales los costos de transacción han sido gigantescos, la incertidumbre enorme, que no son muy buenas experiencias en ese sentido. Así que es mixto, diría yo, el análisis. Gracias, Nicole. I don't know, Michael or Jesus, if you want to comment anything about the questions, remedies, or something. Okay. Bueno, con eso le agradecemos a los panelistas por estar aquí hoy. Creo que el panel estuvo muy interesante. Espero que saquemos notas en seco sobre esto para los investigadores que hayan tomado apunte. Y ahora tenemos un coffee break. Así que eso, un aplauso para los panelistas, por favor. Think you're keeping it together properly.